Cordial saludo, estudiantes, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a socializar las preguntas del maratón de estadística. Bueno, primera pregunta. Armando tiene 25 chocolates en una caja y cada chocolate tiene un relleno de 4 posibles. Fresa, mora, cereza y piña. De los 25 chocolates de la caja, Armando sabe que 8 tienen relleno de mora y 5 tienen relleno de piña. Si una persona toma al azar un chocolate de caja, ¿cuál de las siguientes probabilidades se puede calcular? Miremos. A. La probabilidad de que el chocolate tomado no tenga relleno de fresa. Bueno, eso sería posible si conociéramos la cantidad de chocolates que tienen relleno de cereza. Como no conocemos, por ende, queda descartado. Recordemos que una probabilidad es la medida de una posibilidad de ocurrencia de un evento. Bien, la probabilidad de que el chocolate tomado tenga relleno de fresa o relleno de mora. Conocemos la cantidad de chocolates que tienen relleno de mora, pero desconocemos la cantidad de chocolates que tienen relleno de fresa. Por ende, la B queda descartada. C. La probabilidad de que el chocolate tomado no tenga relleno de piña, sí, lo podemos calcular, dado que conocemos la cantidad que sí tiene relleno de piña, por ende, pues 20 de ellos no tendría relleno de piña. Entonces, esta sí es posible hallarla. Y la E, la probabilidad de que el chocolate tomado tenga relleno de cereza, pues lo mismo, no conocemos cuántos chocolates tienen relleno de cereza, por ende, no es posible hallarla. Primera, la C. Tercera, en clase de estadística el profesor les pidió a los estudiantes que eligieran 5 números al azar para desarrollar un juego. En la tabla aparecen los números escogidos por los 4 estudiantes. El juego consiste en calcular la mediana. Recordemos que la mediana es una medida de tendencia central que permite hallar el dato que se ubica en la mitad. Pero para ello, primero se debe ordenar los datos de menor a mayor y tener en cuenta que si la cantidad es impar, pues se toma el dato de la mitad, y si la cantidad es par, se toman los dos datos de la mitad y se promedia. ¿Cuál estudiante ganó el juego? Entonces, miramos. Entonces, ¿quién tiene mayor medida? Entonces, miramos acá, estudiante número 1 tiene 5, estudiante número 2, la mediana es 2, el 3 la mediana es 6 y el 4 la mediana es 2. Por ende, la mediana mayor la tiene el estudiante número 3. Respuesta, la C. Una pastelería realizó una encuesta para conocer los sabores de tortas preferidas por sus clientes. La tabla muestra los resultados de la encuesta. Además, el gerente elaboró una gráfica que muestra el número de tortas vendidas cada día en la última semana. La pastelería planea realizar una promoción con tortas de los dos sabores preferidos de los clientes para venderlos el día de la semana con mayor número de ventas. ¿Cuál día de la semana se venderán las tortas y qué sabor serán? Entonces, si observamos la gráfica, el día donde hay mayor número de ventas, pues es el día jueves, ¿cierto? Día jueves. Por ende, queda descartado la A y descartado la C. Y si miramos la tabla, el cliente, perdón, el sabor favorito viene siendo ¿qué? Almendras y chocolate. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción B. La gráfica muestra la cantidad de pacientes que asistieron a un consultorio en una mañana. Al día siguiente se espera que el número de pacientes se duplique, ¿cierto?, en la hora que hubo menos pacientes. Sin alterar la cantidad observada para el resto de las horas de la mañana, ¿cuál de las siguientes gráficas representa la cantidad de pacientes en el consultorio el siguiente día? Bueno, la idea es que se duplique en la hora que hubo menos pacientes. Entonces, si observamos, la hora que hubo menos pacientes está entre las 7 y las 8, que es de 2, al duplicar, pues debe quedar 4. Por ende, la gráfica que corresponde a esta situación viene siendo la opción, queda descartada la A, que está entre la B, C y D, pero esta de acá se altera. Y de aquí, pues, si observamos
de las 11 y las 12 asisten 6 pacientes. Y aquí nos indica 8, o sea que también queda descartada. De respuesta correcta, la D. Pedro y Juan viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. En octubre, el consumo de gas natural se facturó por 14.500, incluido el cargo fijo de 2.700, que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico de metros cúbicos de ese servicio. Un hogar puede consumir máximo 20 metros cúbicos al mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de junio? Bueno, si 20 es el consumo máximo, que plantea una pequeña regla detrás, pues equivale al 100%. En junio, ¿cierto? El consumo fue de 15. Entonces quiero saber cuál es el porcentaje. Entonces simplemente pues, multiplico 15 por 100 y lo divido por 20. Aquí puedo cancelar un cerito, entonces 15 por 10 me da 150, ¿cierto? Dividido en 2, eso me daría 75. Por ende, la respuesta a esa pregunta es igual a 75, pero también si ustedes se dan cuenta, observamos que en junio prácticamente el consumo está muy cercano al consumo máximo. Entonces, por ende, ya de entrada pues, se puede descartar a la B y obviamente pues, no corresponde al 100% del consumo. Entonces, por ende, la única opción viable es la C. Pregunta 6. Pedro y Juan viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. En octubre, el consumo de gas natural se facturó por, bueno, aquí la misma situación. Listo. Pregunta 19. Para saber cuál es el costo promedio, pilas aquí, concepto estadístico del consumo diario, se resta el cobro total de ese mes, el valor por cargo fijo. Es decir, en este caso vamos a tomar 4.500 y le vamos a quitar el cargo fijo que es 2.700. Ok, hacemos las operaciones, 0, 0. Aquí presta 1, me queda 8, como presto 1, 11, se me daría 11.800. ¿Listo? Perfecto. Y luego este valor pues, se divide por ¿cuánto? Por 30. ¿Listo? Entonces hacemos la división. En este caso estaría 3 por 0, 0, 8, 8, 0, 3 por 3, 9, 2, bajo la siguiente cifra. Estaría aquí 9, 9 por 0, 0, ¿cierto? A 1, 1, 9 por 3, 27, 1, bajo la siguiente cifra, 3. Por ende, el costo promedio aproximado en pesos diarios sería igual a ¿qué? A 393 pesos. ¿Listo? La opción correcta, la B. En una fábrica los empleados pueden trabajar cada semana en 2 turnos, diurno y nocturno. Existen 2 clasificaciones para los días de trabajo. Normales de lunes a sábado y domingos. El turno diurno del domingo se paga un 20% más que en el turno diurno de días normales. En el turno nocturno de un día cualquiera, la hora de trabajo se paga un 50% más que el turno de ese mismo día. Un trabajador laboró durante una semana 8 horas diurnas cada día. ¿Cuál es la gráfica que representa correctamente la proporción de dinero recibido en cada día de la semana? Entonces, observemos. En el turno diurno, únicamente el domingo se paga 1% más. Es decir, que el lunes a sábado se paga igual. ¿Listo? Por ende, ya cuáles quedan descartadas, la C y la B. ¿Listo? Está entre la A y la D. Pero recuerde que el porcentaje es un 20%. Es decir, que en este caso simplemente sería una quinta parte del pago que recibe en los otros días, ¿sí o no? Por ende, si observamos, si es una quinta parte, más o menos tomando la medida, la altura de las barritas, simplemente vendría siendo 4, 6, aumentaría como 2 rayitas acá, ¿cierto? Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la opción A. ¿Listo? Bien. Pregunta 8. En las Olimpiadas Escolares se realizó una competencia de atletismo donde los estudiantes corrieron 100 metros planos. Cada equipo eligió una niña y un niño que los representó en la competencia. Quien llegó en primer lugar obtuvo la medalla de oro, quien llegó en segundo lugar obtuvo la medalla de plata y quien llegó en tercer lugar
obtuvo la medalla de bronce. La tabla muestra los tiempos de los representantes de cada equipo por categoría. De acuerdo con la información presentada, ¿cómo se organizó el podio de la premiación final para la categoría femenina? Bueno, pues obviamente nos ubicamos acá en esta tablita, por ende los que recorrieron menor tiempo, pues se observa acá, viene siendo el equipo 2, entonces obtendría el oro, luego le sigue equipo 4, plata, ¿cierto? Y luego el equipo 3, que vendría siendo bronce. Por ende, la respuesta a esa pregunta viene siendo la opción B. ¿Listo? Simplemente era observar la gráfica. Bien, el diagrama muestra la hora de salida de los vuelos entre dos ciudades. ¿Cuál tabla muestra la hora de salida de los vuelos en los diagramas? Pues sí, era muy simplemente, era un ejercicio de hacer una lectura horizontal. 6 y 20, 7 y 40, 9 de la mañana, 10 y 20, 10 y 50, 11 y 20, 11 y 50, 12 y 10, 12 y 30, 12 y 50, 1 y 10, 1 y 25, 1 y 40, 1 55, 2 y 25, 2 y 55, 3 y 30, bueno. Por ende, la tabla que registra la salida de los vuelos de acuerdo al diagrama, si observamos muy bien, pues viene siendo la opción B. ¿Listo? Viene siendo la opción B. ¿Listo? 10. Un profesor aplica un examen de 4 preguntas a un curso de 10 estudiantes. La tabla muestra el porcentaje de estudiantes que respondió correctamente cada pregunta del examen. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra exactamente la misma información de la tabla? Pilas, recuerda que cuando utilizamos un diagrama circular, porcentualmente debe darnos el 100%. Entonces, recuerde que se representa porcentajes. Entonces, en la A queda descartado. Y la B, pues no se cumple la condición que al sumar nos dé el 100%. Entonces, entre la B y la D. Pero ¿cuál es el error de la B? Pues aquí debe indicarme porcentajes. Simplemente me está indicando, al parecer, las frecuencias. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la D. La figura muestra el promedio de años de educación de hombres y mujeres en 4 regiones del mundo, R1, R2, R3 y R4 en el 2014. De acuerdo con esta información, ¿en cuál de las regiones es la mayor brecha educativa? Entonces, en ese caso, simplemente tendrías que tomar aquella gráfica donde haya mayor longitud entre los intervalos o entre los extremos. Entonces, si observamos, donde hay mayor longitud o brecha entre los extremos, viene siendo la región 2. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es B. Bueno, en la gráfica se presenta la probabilidad de que una variable tome los valores x1, x2, x3, x4, 5, x6, x7 y x8. Ahí está. ¿Cuál tabla muestra los valores que tienen asociada una probabilidad menos del 0,1? O sea, nos ubicamos acá y vamos a tomar los que están menos de 0,1. O sea que vendría siendo x sub 2, x sub 5 y x sub 7. O sea que la respuesta correcta a esa pregunta es la opción C. Una agencia de desarrollo de aplicaciones móviles realizó una encuesta con el fin de lanzar al mercado un nuevo servicio. La gráfica muestra algunos resultados obtenidos. La agencia tomó en cuenta las personas cuyo rango va de 25 a 35 años, o sea, acá, y realizó la gráfica 2, cómo se muestran los resultados de esta población. La gráfica 2 muestra correctamente los datos de la población de 25 años de acuerdo a la gráfica 1. Entonces miramos, rango de edad, entonces en este caso, este de acá, miremos mensajería instantánea, ¿listo? Entonces, aquí corresponde al 25 por 35%, ¿sí? Coincide. Juegos en línea, el mismo rango de edad coincide el 20%, correcto. Y redes sociales, 45%. Por ende, la opción correcta está entre la A y la D. Pero entre la A y la C, debemos mirar la razón, porque en la gráfica 2 se muestra los mismos porcentajes por actividad que en la gráfica 1, porque cada actividad se representa por el mismo tono, eso no tiene nada que ver. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la opción A. Muy bien, listo.
Pregunta 13. La tabla muestra la cantidad de toneladas de varios productos que un municipio exportó durante los primeros 5 meses del año. Listo. Con base en esa información, el único producto que presentó un comportamiento lineal y creciente en los 5 primeros meses del año fue, bueno, creciente es que va aumentando, ¿cierto? Entonces observamos, el arroz aumenta, el frijol ¿qué pasa? Disminuye, o sea que el frijol queda descartado, el café aumenta, pero aquí disminuye, o sea que el café queda descartado. Entonces, ante el arroz y el azúcar. Pero, ¿qué significa que sea lineal? Que cuando hagan la diferencia entre los meses, siempre esta sea igual. Entonces, por ejemplo, 13 menos 17 menos 13 da 4, 21 menos 17 da 4, 25 menos 21 da 4, 25 menos 29 nos da 4. Esa diferencia siempre debe ser la misma, que vendría siendo la constante de proporcionalidad. Pero ¿qué pasa acá? Si hacen la diferencia, 14 menos 12 le da 2, 17 menos 14 da 3, 21 menos 17 da 4 y 26 menos 21 da 5. O sea que no tiene un comportamiento lineal. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción D. En un hospital se crea un programa para que personas que han sufrido accidentes recuperen la movilidad de sus piernas. La tabla muestra el porcentaje de movilidad de las piernas de los pacientes en cada semana de tratamiento. Durante 5 semanas, ¿cuál de los pacientes presentó un comportamiento lineal creciente, muy similar al anterior, de porcentajes de movilidad en sus piernas? Entonces, miremos. Pepe no puede ser, ¿verdad? Observamos que decrece, o sea que Pepe queda descartado. Jacinto va creciendo, pero vuelve aquí a decrecer, o sea, queda descartado. Juan va creciendo y María va creciendo. Pero como es lineal, recordemos que cuando hagan la diferencia debe dar lo mismo. Aquí nos daría 5, aquí lo mismo, 5, 5, ¿cierto? Y 5. Pero aquí nos da 10, pero ¿qué pasa acá? No es lineal porque se mantiene constante. Por ende, la respuesta correcta es la C. En una empresa se debe comprar regalos para todos los empleados de las áreas de producción, administración y ventas. La distribución de empleados por área se muestra en la gráfica. Ok. El jefe de personal decide comprar los regalos de la siguiente manera. La mitad para producción, la cuarta parte para ventas, ¿cierto? Y el resto para administración. ¿Cumple esa decisión con el criterio de dar regalos a todos los empleados de 3 áreas? Pues si se dan cuenta, pues no. Dado que nomás en caso de producción corresponde al 60% y la mitad es el 50%, es decir, que faltaría un 10%. Por ende, queda descartada la A y la B, está entre la C y la D. No porque la cantidad de regalos debería mantener la proporción que tiene distribuido a los empleados, sino porque se debió comprar proporciones iguales para cada área. Entonces, no, porque recordemos que en cada área la cantidad de empleados es diferente, o sea que la D queda descartada, por ende, la respuesta a esa pregunta viene siendo la C. En la gráfica se muestra la información de los terremotos que ocurrieron en el mundo en los años 2008, 2009 y 2010. Aquí está. Donde tenemos número de terremotos menores a 8 escala de Richter y número de terremotos mayores a 8 escala de Richter. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra correctamente la información? Pues simplemente es asociar la gráfica con la tabla, ¿listo? Entonces miremos, menores a 8. Entonces 2008 tenemos 10. Entonces, en este caso ya esta queda descartada, igualmente la B. Entonces entre la C y la D. Pero si observamos, pues la única correcta viene siendo aquí la C. Por ende, la respuesta correcta es esta. 18. En la tabla muestra algunas características de varios modelos de automóviles eléctricos que se encuentran disponibles en el mercado. Marca, autonomía, velocidad máxima y precio en ambos. Una persona tiene presupuesto de 90.000 euros para comprar un auto que pueda desarrollar velocidades de
por lo menos 110 kilómetros por hora. De los autos que cumplen dichas condiciones, aquel que tiene una autonomía mayor, listo, es la marca. Bueno, primero tenemos que fijarnos en los precios. Primero, ya aquí vamos a ubicarnos en estas opciones. 10, 8, 7 y 6. Primero miremos el precio. Si observamos el precio, ya la opción 8 queda descartada porque lo supera. Está entre las 6 y las 7 y la 10. Listo. 2. Nos dice que puede hacer la velocidad de por lo menos 110. Entonces, miremos. La 6 lo cumple, ¿cierto? La 7 lo cumple, pero la 10 no lo cumple. O sea que en ese caso también descartamos esta acá. Está entre 6 y 7. Listo. Pero nos dice que aquel que tiene una autonomía mayor. Entonces, ¿quién tiene mayor autonomía acá? Entonces, si observamos que cumplan las condiciones, pues la opción correcta a esa pregunta viene siendo la opción desde entre las 6 y las 7, o sea, sería la opción, listo, sería la autonomía mayor, sí, sería C, o sea, la opción correcta que sería la D, listo, bien. Las gráficas 1 y 2 representan el comportamiento de las divisas euro y dólar respecto a su valor en pesos colombianos en julio del 2012. Listo. Tenemos aquí fechas, aquí el comportamiento del euro, fecha y comportamiento del dólar. Cuando el dólar tuvo el valor más alto, cuando el dólar tuvo el valor más alto, entonces nos ubicamos en la gráfica aquí, ubicamos el punto más alto. ¿Qué significa eso? Eh, en este caso, entonces el dólar tuvo el valor más alto, entonces ubicamos el punto más alto, que vendría siendo este de acá, ¿cierto? 1799,48. El euro varía, entonces nos ubicamos en la misma fecha, varía 2186,75. Por ende, la respuesta a esa pregunta es, tomamos esta de acá, entonces por ende conseguimos la fecha, sería esta de acá, sería la opción C. Simplemente era una observación de gráficas. Bien. Un padre de familia decide llevar las cuentas sobre la cantidad de dinero que asigna a cada uno de sus hijos durante un mes, para así poder distribuir mejor dinero entre ellos en los meses siguientes. Al terminar el mes, construye la siguiente tabla. ¿Cuál de la siguiente gráfica representa la información de la tabla de manera equivalente? Entonces, miremos. La opción A queda descartada. Recordemos que en un gráfico porcentual, la suma de dar 100%. Queda descartada. La B queda descartada porque me indica que el Sergio recibe 150, pero en la tabla recibe 40.000 pesos. Entonces queda descartada. La C lo cumple y igualmente la D también no representa la información, dado que Sergio está recibiendo eh, más de lo indicado en la tabla. Por ende, la respuesta correcta viene siendo la C. ¿Listo? Bien. Un grupo de amigos decide preparar un asado el fin de semana. Los amigos fueron al supermercado y compraron lo que se muestra en la tabla. Con base en la información suministrada, ¿cuál de los siguientes valores no se puede calcular? ¿Cuál de los siguientes valorcitos no se puede calcular? El costo total de la compra sí se puede, simplemente multiplicar la cantidad por el valor de la unidad y hacer la suma. Entonces esta queda descartada. El valor promedio de los artículos comprados, sí se puede calcular, ¿cierto? El costo total de cada artículo se puede calcular. Lo que sí no se puede calcular es el valor promedio que pagó cada persona, ¿listo? Por ende, la opción correcta es la D. ¿Listo? Muy bien.
¿Por qué no debe calcular? Porque primero no conocemos la cantidad total de amigos. Listo, 22. La gráfica muestra las alturas sobre el nivel del mar de 9 puntos por los cuales recorre un ciclista un trayecto. Ahí está. Una manera de determinar cuántos metros asciende el ciclista en sentido vertical asciende, ¿cierto? Asciende en sentido vertical en todo el trayecto es, bueno, sumar las alturas correspondientes a los puntos 1, 3, 5, 6, 9, no, esa no me sirve. Calcular la diferencia de altura entre los puntos 2 y 3, muy bien, 4 y 5 y 8 y 9, esa al parecer es. Adicionar las alturas de los puntos 3, 5 y 9 y restar a eso la suma y restar a esta suma la suma de los demás puntos, no, para nada. Restarle la altura del punto 9 la suma de la diferencia de los puntos 2 y 3 y 4 y 5, no. Entonces, por ende, la opción correcta es la B. 23. Cuando se mide la tensión arterial se debe medir la presión diastólica y la presión sistólica. La tabla muestra la información sobre la tensión arterial de 4 personas. Para calcular, ojo aquí, concepto estadístico, desviación estándar, que es una medida que se utiliza en estadística, una medida de variabilidad que permite mirar el grado, mirar la dispersión que hay entre los datos y el promedio. ¿Listo? De un conjunto de datos. Se plantea el siguiente procedimiento. Calcular la varianza del conjunto de datos y calcular la raíz cuadrada de la varianza obtenida del paso 1. ¿Para cuáles variables se puede aplicar ese procedimiento? Pues 1 no se puede aplicar para personas y tampoco para el nivel. Por ende, únicamente se podría aplicar para las presiones. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta viene siendo la C. En unas competencias olímpicas se registró el número de medallas ganadas por los deportistas como se muestra a continuación. Esto. Un periódico publica noticia empleando el siguiente registro. ¿Es correcta la representación hecha por el periódico con base al registro de competencias? Entonces, si observamos, no es correcta porque está mal ubicada la información de la mayoría que obtuvo las mujeres, ¿cierto? Que vendría siendo aquí 20, 12 y acá vendría siendo, en este caso, 6. ¿Listo? Y de los hombres tenemos 8, 10, bueno, los hombres sí está bien ubicado. Por ende, descartamos la C y la D. Entonces, la falla está en las medallas obtenidas por las mujeres. Y entre la A y la B, no, porque las frecuencias para cada tipo de medalla corresponde al género hombres, no son realizadas originalmente, no porque las frecuencias para cada tipo de medalla correspondiente al género mujeres no son registradas originalmente. Entonces observamos la que está erróneamente son las mujeres, por ende la opción correcta a esa pregunta es la B. En clase de educación física, el profesor les pedía a sus estudiantes que escojan la actividad deportiva que más prefieren realizar en las canchas del colegio. La tabla muestra la información correspondiente a la preferencia de los estudiantes. Tenemos patinar, trotar, en total patinar 15 personas, trotar 17 estudiantes. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra correctamente ojo aquí, la cantidad de estudiantes que prefiere cada actividad? Entonces simplemente tienen que hacer la suma acá. Y aquí nos daría 15 y aquí nos daría 17. Están pidiendo correctamente la cantidad que prefiere cada actividad. Es decir, que en este caso descartamos la A y descartamos la D. Entonces entre la B y la C. Entonces miremos patinar 15, trotar 17, o sea que la C está mal. La opción correcta, la B. Una empresa se dedica a la fabricación de cuadernos cuadriculados y rayados de dos tamaños, grande y pequeño. La tabla y la gráfica muestran la producción en los primeros 2 días de funcionamiento de la empresa. Listo, ahí está. Muy bien, producción día 1, producción día 2. Las siguientes tablas, ¿cuál corresponde a la producción total de los 2 días? Pues miremos. Entonces, de los grandes, aquí tenemos en total ¿cuánto? Tenemos grandes, tenemos cuadriculados 80, ¿cierto? Cuadriculados 80.
y acá 70. Entonces 80 más 70 nos da 150, ¿cierto? Entonces cuadriculados tenemos acá. Entonces simplemente hacer una pequeña suma. Cuadriculados grandes tenemos 80. Y acá cuadriculados grandes tenemos 60. Entonces 80, ¿cierto? Cuadriculados grandes tenemos 60. Entonces 80 más 60 nos daría 140. Cuadriculados pequeños aquí tenemos 70 y aquí cuadriculados pequeños tenemos 70, se nos daría 140. ¿Listo? Ahora rayados grandes tenemos aquí 30, rayados grandes que tenemos 20 nos daría 50. ¿Listo? Rayados pequeños tenemos 20 y acá pequeños tenemos 70, ¿cierto? Nos darían, aquí tenemos pequeños 20 y acá pequeños rayados tenemos 50, entonces nos daría 70. Por ende, la gráfica que cumple con esas condiciones viene siendo la opción B. Entonces 26, opción B. ¿Listo? Bien. La gráfica muestra la cantidad de productos vendidos en una tienda en marzo y abril. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Acá billeteras, carteras, correas y chaquetas. La tabla que muestra la misma información de la gráfica es, no, pues simplemente es relacionar. Entonces, tenemos marzo y abril. En marzo, billeteras 5 y en abril se vendieron 15. Entonces, 5, 15, o sea que la B queda descartada. Listo. Carteras tenemos marzo 20 y 25. 20, 25, aquí queda descartada y acá queda descartada. Por ende, la 27, la opción correcta, pues se la opciona. Simplemente es asociar. Bien. En una finca llegó un virus que afecta al ganado bovino. Se tomó como muestra 12 reses para evaluar el comportamiento del virus. Los resultados se muestran en la tabla. Bien. De acuerdo con la información, la afirmación verdadera respecto a la relación entre los datos observados en la muestra es: los virus no atacan las reses con cuernos. Miremos. Si miramos con cuernos, entonces esa afirmación es incorrecta porque aquí tenemos uno con cuernos, pero resultó enfermo. Entonces la A queda descartada. El virus no ataca machos sin cuernos. El virus no ataca machos sin cuernos. Entonces tenemos machos, pero mismo. Este macho no tiene cuernos, pero resultó enfermo. Esta queda descartada. El virus ataca todas las reses con cuernos. Entonces si observamos, entonces el virus ataca todas las reses con cuernos. No, eso es falso. También ataca a las reses sin cuernos. Entonces queda descartada. Por ende, la opción correcta es bien la D. El virus ataca a las hembras sin cuernos. Miremos. Acá, eso es verdadero, ¿cierto? Acá, eso es verdadero. Y acá es verdadero. De la opción correcta, la D. 29. A los profesores de un colegio se les realizó una encuesta. En ella se les preguntó la edad, el estado civil, el número de horas que trabajan semanalmente y el título universitario obtenido. Entonces la edad, estado civil son variables cualitativas, ¿no? Y igualmente el título universitario. El número de horas, pues, son una variable cuantitativa. Con algunas de las anteriores variables se pretende realizar el siguiente procedimiento: hallar el rango estadístico de cada una de las variables seleccionadas. Recordemos que el rango estadístico es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, ¿cierto? Suma los resultados del paso 1 y divide el resultado del paso 2 entre el número de preguntas evaluadas.
¿Con cuáles variables se puede realizar el procedimiento planteado? Pues aquí únicamente se podría realizar con las variables cuantitativas, que en ese caso vendría siendo ¿qué? La edad y el número de horas que trabajan semanalmente. ¿Listo? Por ende, la respuesta a esta pregunta es la opción B. ¿Listo? El dueño de un terreno donde se cultiva café contrató a 6 trabajadores para recoger su cosecha durante un día. En la gráfica se muestra la cantidad de kilogramos de café recogidos por cada uno de los 6 trabajadores al finalizar la jornada. Ahí está la gráfica. Con base en la información de la gráfica, ¿cuál es el promedio de café recolectado por trabajador? Pues como nos piden allá el promedio, podemos sumar 50 más 180 más 110 más 130 más 60 más 130, que nos da 660, y dividimos por la cantidad de trabajadores, o sea, dividido en 6, que nos da 110. Por ende, el promedio es 110. La respuesta correcta es la B. Una fábrica de bebidas gaseosas reporta las ventas del último mes, distribuido por sabores, como se muestra en la siguiente gráfica. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes listas de sabores de gaseosa está organizada de mayor a menor? De acuerdo con las cantidades vendidas durante el mes. Una pregunta muy sencilla, simplemente debes tener en cuenta la proporción y el porcentaje, pues a mayor porcentaje, pues mayor la cantidad de bebidas vendidas. En este caso vendría siendo manzana, uva, limón, naranja y piña. Por ende, la respuesta a la pregunta 31, pues si observamos, viene siendo la D. Pregunta 12. Se realizó una encuesta a 200 clientes de una empresa de telecomunicaciones para saber cómo califican la calidad del servicio que reciben. La siguiente gráfica muestra los porcentajes de las calificaciones dadas por los clientes, que es, tenemos los porcentajes y tenemos las conversiones. Bien, la afirmación verdadera acerca de los resultados de la encuesta es: menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio que ofrece la empresa. Entonces, miremos. Bueno, es el 35%, excelente, es el 15%, o sea, el 50%, o sea que el 50% de 100 es 100, o sea que la opción A está mal. Listo. B, más de 60 clientes consideran la calidad de servicio que ofrece la empresa es, bueno, sí, esa es correcta, ¿cierto? Si observamos que es el 35%, simplemente usted halla el 35% de 200, 200 por 35 dividido en 100, eso les da 70, o sea que la B, al parecer, es cierta. C, más de 30 clientes consideran que la calidad de servicio que ofrece la empresa es excelente, pues excelente corresponde al 15%, hallamos el 15% de 200, se nos da 3000 y dividimos por 100, pues nos da 30. Es totalmente falsa, nos da exactamente 30, entonces la C es errónea. Y la D, menos de 50 clientes consideran que la calidad de servicio que ofrece la empresa es regular. Observamos aquí la parte de regular, es el 40%, 40% por 200 dividido en 100 se nos da 80, o sea, es totalmente falsa. Por ende, la respuesta a esa pregunta viene siendo la opción B. Unos pescadores expertos determinan que para obtener una buena pesca se requiere que haya la menor cantidad de personas en el lago y que además no esté lloviendo, por lo cual quieren elaborar una tabla que les permita conocer cuál es el mejor día para ir a pescar. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes tablas reúne la información que requieren los pescadores? Bien, entonces, entonces debe pasar que no esté lloviendo, o sea que para ello debo conocer debo conocer la probabilidad o la posibilidad de que ocurra un evento donde llueva. Por ende, descarto la opción A y descarto la opción B. Entonces entre la C y la D. ¿Listo? Bien. Pero entre la C y la D hay una información, porque ¿cuál es la acertada?
Porque me están pidiendo la información a partir de qué. Que requiere que días, ¿cierto? ¿Y cuál es el error de la D? Que me lo está dando en meses. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es muy sencillita, viene siendo la C. 34. Para transportarse hasta su sitio de trabajo, Juan, Pedro, Luis, Carmen y Orlando viajan en un auto que tiene 5 puestos, incluido la del conductor. De las 5 personas, solamente Juan sabe conducir, tiene licencia, por lo que ninguna de las demás personas puede ocupar el puesto del conductor. Si todos los días las personas se ubican en diferente orden, ¿cuántos días pasarán para que se repita el orden del primer día? Muy sencillo. Son 5 personas. 1, 2, 3, 4 y 5. Sabemos que Juan siempre se mantiene fijo. De las demás personas cambian de posición. El primer asiento puede ocuparlo 4 personas, el segundo 3, el siguiente 2 y el último 1. Entonces hacemos una multiplicación y al hacer esa multiplicación pues nos da 24. Se deben transcurrir 24 días para que nuevamente se repita el orden del primer día. Opción correcta, la C. En la tabla se muestran las proporciones de participantes en un concurso vacacional, dependiendo del género y la edad. Por ejemplo, el 10% de los participantes son hombres menores de 18. Según la tabla, ¿cuál es la probabilidad que al escoger una persona al azar, esta tenga más de 18 años? Ojo ahí, tenga más de 18 años. Si ya se sabe que es mujer, pues esa es muy sencilla, ¿no? Si es más de 18 años, entonces tenemos que sumar esto acá, ¿sí o no? 0,3 más 0,4 nos daría 0,7, que serían los casos totales. Y que esta sea mujer, pues ¿cuál es la probabilidad? Aquí la conocemos. Sería de que 0,4. Por ende, la respuesta a esa pregunta viene siendo la opción B. ¿Listo? En una bolsa hay 9 bolas de igual peso y tamaño, 4 azules y 5 negras. Un concurso consiste en sacar en un solo intento 3 bolsas de la bolsa. La persona gana si al menos 2 de las bolas, son azules. La probabilidad de ganar se puede calcular como probabilidad igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. El número de casos favorables se obtiene a partir de la suma de número de forma de escoger 2 bolas azules entre 4 azules y una bola negra entre 5 negras. O el número de forma de escoger 3 bolas azules entre 4 azules. Para conocer esta probabilidad se debe calcular también el número de ¿qué? Forma de escoger las 6 bolas en un conjunto de 9. Formas de escoger las 3 bolas de un conjunto de 6. Forma de escoger las 3 bolas en un conjunto de 9 y las formas de escoger 3 bolas en un conjunto de 6. Primero que todo, pues tenemos que ver la cantidad total de bolas. En ese caso son 9, o sea que queda descartada la B y la D. Y para ganar, ¿cierto? En ese caso, pues miramos las posibilidades, o que salgan 2 bolas azules de 4 o 3 bolas azules de las 4. O sea que la opción correcta a esa pregunta viene siendo ¿cuál? La opción C. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Un economista realizó un informe sobre el sistema financiero colombiano entre 2005 y 2007. El economista reportó las siguientes tendencias en cuanto a la composición de los activos del sistema financiero. Una tendencia creciente en la participación de la cartera, una tendencia decreciente en la participación de las inversiones. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a la información reportada? Bueno, tendencia creciente es que aumente, o sea, si observamos en cartera, aquí va aumentando, aquí aumenta pero vuelve a disminuir, aquí se mantiene constante y aquí tiende a decrecer. Por ende, ya de entrada conocemos la opción correcta, que vendría siendo la A. ¿Listo? Muy bien. 38. Un profesor de la misma clase en dos grupos de alumnos, PIQ, un profesor da la misma clase en dos grupos de alumnos PIQ. En ambos grupos realiza el mismo examen, el cual se puede obtener una nota máxima de 5. Él resume algunas estadísticas de las notas obtenidas por cada grupo en la siguiente tabla. Promedio, desviación estándar. Al ver la tabla, una persona afirma que las notas del grupo Q son más similares entre sí que las notas del grupo P. ¿Es verdadera la afirmación de la persona?
Entonces, miremos. Entonces, en ese caso está entre, entonces miremos. El A, no porque la desviación estándar del grupo P es menor que la del grupo Q, por lo tanto las notas están menos dispersas. No porque el promedio del grupo P y del grupo Q es menor que el grupo P, mostrando que la nota tiene mayor variación. Sí porque el cociente entre el promedio y la desviación estándar es menor que para el grupo Q, mostrando que están menos dispersas. Sí porque el cociente entre el promedio y la desviación estándar es igual a 1 en el grupo Q, así que esas notas no hay variación. Entonces, si observamos, aquí el promedio es 3, aquí es 1.5, ¿cierto? Y acá el promedio es 2, la desviación estándar es. Entonces, si observamos, ¿en dónde hay menor desviación estándar? Acá en el grupo P. Entonces, si hay menor desviación estándar, significa que la dispersión, las notas son menos dispersas. Si hay mayor desviación estándar con respecto al promedio, ¿qué significa eso? Que los datos son dispersos. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la A. Un biólogo está estudiando un ecosistema en el cual habitan solamente 4 especies de animales. Una especie de sapos, una de saltamontes, una de lagartijas, una de serpientes. De ellos solamente los sapos y las lagartijas se camuflan con el entorno. ¿Cuál de los siguientes datos se puede calcular la probabilidad, cierto, de que al seleccionar un animal al azar del ecosistema, ese tenga la propiedad de camuflarse en el entorno? Entonces, primero tenemos que considerar la cantidad total de animales, que en este caso son la cantidad animal del entorno, o sea que quedan animales que habitan en el entorno, o sea que descartamos la A y la B, entonces entre la C y la D, ¿cierto? Y la idea es que haya una probabilidad que al azar tenga la propiedad de camuflarse. O sea que en este caso, la opción correcta a esa pregunta, ¿cierto? Viene siendo ¿cuál? La D. ¿Listo? Porque a partir de la cantidad de serpientes, exactamente, pues ya podemos también calcular la cantidad de animales que se puede camuflar, que en este caso serían los sapos y las lagartijas. 10 estudiantes presentaron un examen cuyos puntajes van de 1 a 10 con la nota probatoria mínima 3. Se sabe que solo un estudiante obtuvo la nota máxima. Un estudiante tuvo la nota máxima. Listo. 2 obtuvieron la nota mínima y la mayoría aprobó el examen. ¿Cuál de las siguientes gráficas podría representar correctamente la situación? Entonces nos dice que uno obtuvo la nota máxima. Entonces miremos, de la C queda, la B queda descartada. Listo, listo. 2 obtuvieron la nota mínima, o sea, 1. Tenemos acá, acá en este caso, aquí se cumple 2, pero aquí se cumple 2. Ok. Y la mayoría aprobó el examen, entonces significa que la mayoría sacó una nota sobre 3. ¿Listo? Entonces miremos acá. Entonces se dan cuenta, en ese caso la mayoría no aprobó el examen, sino la mitad. Entonces queda descartada la C. Y lo mismo acá. La mayoría, ¿cierto? Lo mismo acá. La mayoría no aprobó el examen. Aquí cambió 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí solamente 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces queda descartada. De la opción correcta, la opción A. Muy bien. La gráfica muestra la cantidad de fertilizantes en miles de toneladas utilizada por 2 países en el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2009. Tenemos año y 2 países que vendrían siendo Rusia y China. ¿Es correcto afirmar que durante ese periodo la mayor parte del tiempo Rusia utilizó más fertilizantes que China? Sí, si observamos bien, ¿cierto? Observamos bien, pero tenemos que la producción bueno, el uso de fertilizantes fue mucho mayor con Rusia, o sea que descartamos la A y descartamos la C. Y si observamos bien,
Sí, porque entre el 2009 y 2009 Rusia utilizó más fertilizantes. Sí, porque en 2009 Rusia utilizó mayor cantidad, ¿no? ¿A partir de qué año utiliza mayor cantidad de fertilizantes? En el año 2002. Por ende, la opción correcta de pregunta es la B. Un estudiante cuenta solamente con los datos de la siguiente imagen para realizar un estudio sobre el comportamiento del clima en una ciudad. Para realizar el reporte estadístico, los datos de la semana, el estudiante debe calcular hoja y promedio y la desviación estándar. En este caso, ¿para cuál conjunto de datos de los que aparece en la imagen puede el estudiante realizar el reporte estadístico? Pues obviamente los días de la semana no es posible. Ojo, se utilizan para datos que sean cuantitativos. ¿Listo? Las temperaturas máximas es posible. La probabilidad de precipitaciones no es posible. Y las condiciones climáticas, pues obviamente no es posible. Por ende, la opción correcta es la B. La gráfica muestra el número de mujeres y hombres vacunados durante el 2019 en Colombia con tres tipos de vacuna. Ahí está en la tabla. La tabla muestra el número de vacunas aplicadas durante 3 años para los tres tipos de vacuna. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdad? A partir de la gráfica se puede construir la tabla. No se puede construir la tabla porque únicamente tenemos la información del año 2019, o sea que se queda descartada. A partir de la tabla se puede construir la gráfica. No, porque no tenemos la información de mujeres y hombres. Entonces queda descartada. A partir de la tabla se puede construir la columna del 2019 de la gráfica. No se puede construir por el mismo hecho de que no conocemos la cantidad de mujeres y hombres. Por ende, la opción correcta de pregunta ¿cuál es? La E, que a partir de la gráfica se puede construir la columna del año 2019, exacto, que simplemente es sumar esta información de cada uno. Por ende, la opción correcta, la D. 44. En una población se realizó un estudio sobre las preferencias de vivienda de hombres y mujeres. La tabla resume los resultados de la encuesta en términos de la preferencia que tienen los encuestados por vivir en una casa o en un apartamento. Mujeres 60, mujeres 70, 30, 60, 40. A partir de la tabla, un usuario concluye que más del 50% de todos los encuestados preferiría vivir en un apartamento. Esa afirmación ¿es cierta? Pues miremos, más del 50% de todos los encuestados prefieren vivir en un apartamento. Pues miremos, de la totalidad de mujeres no es cierto y bueno, de la totalidad de hombres no es cierto. O sea que queda descartada esa idea. No porque a partir de los datos que se encuentran en la tabla no se puede concluir nada acerca de la preferencia de la total población. Y no porque tanto hombres como mujeres prefieren vivir en una casa. Así que se puede concluir que la mayoría de encuestados prefieren vivir en una casa. Exacto. La opción correcta, la C. ¿Listo? La B, perdón. 45. La pieza de vajilla que se vende en una tienda recibe una calificación de 1 a 3 estrellas según su calidad, como se muestra en la tabla. A menor cantidad de estrellas, menor la calidad de la pieza y viceversa. La gráfica que representa los precios de la tabla según el número de estrellas y el tipo de pieza pues simplemente es asociar la tabla con alguna de estas gráficas. Entonces miremos, plato hondo, tenemos una estrellita 1500, ¿cierto? Y plato pando 2500 y un vaso 1000, aquí, o sea que aquí no se cumple, o sea que descartada la B, lo mismo acá, queda descartada, ¿cierto? Y lo mismo acá, o sea que la opción correcta a esa pregunta pues era muy sencillita, simplemente la opción A. Muy bien. La tabla muestra el registro hecho por un estudiante de la cantidad de horas que estudió cada día en una semana. Al ordenar de menor a mayor el tiempo de estudio de los días de semana, ¿cuál es el tiempo que se ubica en la posición a mitad? Concepto mediano. Entonces, de menor a mayor tenemos miércoles, luego ¿quién le sigue? Martes, ¿cierto? Luego le sigue viernes, lunes y jueves. El dato que se ubica en la mitad es viernes, que equivale a ¿qué? A 4 horas. Por ende, la opción correcta, la D. En un colegio, un grupo de 3 estudiantes se reúne para comparar las cantidades de sus nuevos útiles escolares.
La tabla 1 muestra la cantidad de borradores de cada estudiante para cada tipo. Ahí miramos, ok. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas permite conocer la cantidad total de útiles que tiene cada estudiante? Bueno, chicos, simplemente es hacer una suma, ¿no? 1, 4, 5, ¿cierto? Estudiante número 1, ok. O sea que entra, esta queda descartada, queda descartada, queda descartada. Por ende, la opción correcta se pregunta, pues la D. Listo. 48. Un profesor de una universidad que califica en una escala de 0 a 5 con nota probatoria de 3 les informa a sus estudiantes que en el más reciente examen las calificaciones tuvieron un promedio de 2,5 y una desviación estándar de 0,4. Uno de los estudiantes afirma lo siguiente: con un promedio por debajo de 3 y una desviación estándar de menor que 0,5 se sabe que nadie aprobó. ¿Es verdadera la afirmación del estudiante? Sí, es verdadera, correcto, es verdadera, puesto que como la desviación estándar es menor, está muy cercana al promedio, o sea que los datos no son tan dispersos, por ende, entre la C y la D, eh, como estamos cercanos al promedio, la opción correcta vendría siendo la D. ¿Listo? Muy bien. Sí, porque el promedio corresponde a la nota máxima que es 2,5. En la tabla se muestran los resultados de un estudio sobre la distribución de la cantidad de kilogramos de maíz que cultiva un grupo de familias. Cuidado con ese concepto de percentil. Los percentil me dividen la cantidad de datos en 100 partes iguales. Entonces, cuando les hablan del percentil 25, pues corresponde al 25%, percentil 50, 50%, el conjunto de datos, percentil 75, pues el 75%. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra de manera equivalente la información de la tabla? Pues estudiantes. Entonces, lo primero que tiene que fijarse es el porcentaje, ¿sí o no? O sea que queda descartada la B y queda descartada la C. Entonces está entre la A y la D. Y como son porcentajes, ¿listo? Con respecto al rango de producción, por ende, la respuesta correcta a esa pregunta pues viene siendo la D. ¿Listo? Muy bien. Listo. Y finalmente la pregunta se cuenta. La gráfica muestra los registros de mortalidad por accidentes de tránsito entre los años 2011 y 2014. Requiere que estos datos se clasifiquen por género masculino y femenino. La tabla muestra el número de víctimas de género masculino por año. ¿Cuál de las siguientes, cuál es la gráfica que muestra los resultados de mortalidad por accidentes de tránsito diferenciada por género? Conocemos la cantidad total y conocemos la cantidad de hombres. O sea, tenemos que buscar que la cantidad de mujeres al sumar por la cantidad de hombres nos dé 5.295. O sea que entra la B, queda descartada también la C, ¿cierto? Y por ende queda descartada la D. De la opción correcta a esa pregunta viene siendo la A. ¿Listo, estudiantes? Por favor, espero que con esta solución puedan aclarar las dudas que les generó este maratón. Buen día para todos.